No hay cosa, no hay asunto, no hay acción humana tan valedera correspondiendo a un momento o al momento de Dios para oír su palabra. ¿Cuánto dieran los que no llegaron al cielo y han muerto? ¿Cuánto dieran para oír la palabra? Para tener unos segundos de reconciliarse o de aceptar a Cristo. Pero recordemos que siempre Dios da oportunidades, pero todo también tiene su límite. A Dios gracias por el privilegio de tener el acceso hacia las Escrituras. Leámoslo entonces de acuerdo al profeta Joel en su capítulo 2, versículos 28 al 32. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El día grande y espantoso de Jehová. Dios es el Dios sabio, que en todo y para todo tiene un plan. Aquí vemos una parte esencial de ese plan. Dentro del tiempo y dentro de la profecía, que llegará el día que dice el versículo 31, un día grande y espantoso. Porque será un día de juicio, de venganza, no como los juicios y las venganzas humanas,
sino será el día de la venganza, el día del juicio del Dios Todopoderoso sobre la humanidad contraria a Dios. Este acontecimiento específico se dará en la época, en la etapa, en la parte final de la gran tribulación. En donde el pueblo de Israel será sometido a una purificación, será sometido a una apretura, lo que llama la Biblia la apretura de Jacob. En especial las tribus del norte, las 10 tribus que fueron arrancados de raíz por el imperio asirio. Desde ahí dispersos en todo el mundo. Y aún no se ha planificado el regreso de Israel hacia Palestina. Si bien es cierto, cuando Israel fue constituido como Estado en el 1948, Dios ha despertado a su pueblo judío para emprender, para iniciar el regreso hacia las tierras de Israel. Si leemos su historia, paso a paso, las profecías se cumplen en una diversidad de aspectos en torno a este pueblo, el pueblo del Señor. Los países confederados encabezados por el anticristo rodearán a Israel para exterminarlos según sus intenciones. Es lo que llama la Escritura la guerra del Armagedón. No dice la Biblia que sea una tercera guerra mundial. Pudiera ser que se diera una tercera guerra mundial, pero no ser el Armagedón. Pero la verdad es que llegará el tiempo al final de la gran tribulación
La apretura para el pueblo de Israel llegará a su colmo, cual nunca visto, cual nunca haya sido experimentado o ha sido experimentado por el pueblo. En donde, de hecho, aún los países amigos de Israel le darán la espalda. Porque su liberación no puede venir de alguna potencia en este mundo. Su salvación no va a depender de alguna nación o de la ayuda de alguna nación o de algunas naciones. Israel es un pueblo especial en el plan de Dios. Dios lo ubicó geográficamente y exactamente en el centro de los 3 continentes más importantes: Europa, Asia y África. Él lo puso ahí, como lo dice en el libro de Ezequiel. Es un punto estratégico en todo aspecto. Todo lo que acontece en Israel tiene una razonabilidad. Aun cuando se pudiese desmenuzar aspectos políticos, religiosos, económicos, sociales, militares. Pero hay un hilo central. Hay algo que pertenece a un plan divino. Las tribus dispersas en todo el mundo, dentro de ellas habrá lo que llama la Biblia un remanente. Las cuales habrán regresado a su tierra natal, Israel. Pero sufrirán lo que nunca han sufrido. Bajo la furia del anticristo, lo que llama a la Biblia bestia, bajo el tormento del falso profeta y bajo todos los ataques del propio Satanás. La Biblia habla que el remanente que creerá no van a ser salvos porque los decapiten. Van a ser salvos porque van a creer en Cristo. Van a creer en el Mesías.
Y como consecuencia de su fe en el Mesías, al no recibir la marca de la bestia en su brazo o en su frente, como dice la Biblia, serán martirizados. Miles de ellos morirán. Y los que todavía estén vivos, dentro de ellos habrá también un remanente que estará esperando la aparición del ungido, la aparición del Mesías. Cuando la ciudad de Jerusalén, humanamente, técnicamente y científicamente y militarmente, toda esperanza se haya terminado, como destinados al exterminio total, el remanente invocará por obra de gracia, por obra del Espíritu Santo, invocará a su Señor. Y todo aquel, dice, que invocare el nombre de Jehová será salvo. Cuando estén entre la pared y la espada. Por eso dije, su salvación no va a venir de algún país intermediario, porque el único intermediario es Cristo. Su salvación será solamente en el Mesías, cuando aparezca, cuando regrese, cuando acontezca la segunda venida del Señor, en su segunda fase, su venida visible. Por eso el profeta de restauración Zacarías dice: y asentaráse sus pies y se afirmarán sus pies, dice otra versión, en el monte de los olivos. En su venida derramará fuego y azufre y exterminará a todos los enemigos de él y a los enemigos de su pueblo. La victoria que experimentará Israel en aquel entonces, en el futuro, no dependerá de sus fuerzas, de su capacidad, de su inteligencia, ni de la ayuda de nadie en este mundo, sino que vendrá del Señor mismo. Qué impresionante, ¿no? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿De dónde procederá la salvación? Pues procederá de la llegada, de la venida visible del Mesías. Y aparecerá, dice, la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus, dice, lamentarán. Harán, dice, lamento y llanto como por unigénito. Habrá un avivamiento.
habrá un derramamiento de espíritu de gracia, de oración y un derramamiento del Espíritu Santo. Mucho mayor que en el día del Pentecostés y para el pueblo judío. Le reconocerán, le aceptarán y le preguntarán dónde había sido herido. Y él dirá: yo fui herido en casa de mis hermanos, porque verán las evidencias en sus manos y en sus pies. Le verán, dice, le mirarán, dice, aun los que lo traspasaron. Él tiene la evidencia de todo lo que sufrió hasta morir. Y solo Él es la salvación para el pueblo de Israel. En tanto Israel sigue endurecido, la mayoría del pueblo judío están endurecidos y aún no creen ni aceptan a Jesús como el Mesías. Pero va a llegar el día en que lo aceptarán. Hay que recordar que el pueblo de Israel, no todos van a ser salvos de oficio. Porque aún dice, aun cuando Israel dice su número fuese como la arena del mar, empero dice, solo el remanente será salvo. Al igual en este tiempo, dice el apóstol Pablo, hablando dentro de lo que se llama iglesia, hay un remanente, dice. Y es por ese remanente, y en medio de ese remanente hay salvación. ¿Por qué? Porque ahí está presente Dios, ahí está presente el Espíritu Santo, ahí se hace realidad la palabra cuando dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde está el remanente? El remanente fiel. Hombres y mujeres alcanzados para ser salvos, para ser fieles, para ser determinados por su Señor, por el ungido, por el Mesías. Aún es en el futuro entonces que habrá un avivamiento, como expuse. Pero hoy, en tanto que llega ese tiempo especial para el pueblo judío, hay un pueblo que milita en este mundo que se llama la iglesia. No es esa iglesia denominada desde el punto de vista religioso, porque la gente le llama a todo grupo iglesia. Iglesia mormona, iglesia sabática, iglesia de los testigos, iglesia católica romana, iglesia aquí, iglesia allá. Pero ellos no son iglesia. A la luz de la palabra, no son iglesia. Porque la iglesia está integrada, está conformada únicamente por gente nacida de nuevo, gente arrepentida,
no es gente enfrascada en una religión o en una secta, sino que es gente nueva que caminan para una tierra nueva, para un cielo nuevo y para hacia la presencia de Dios. Esa es la gran diferencia entre el evangelio glorioso y maravilloso que se expone en la Biblia, porque la Biblia no está dándole el apoyo a religión alguna, sino que a las cosas de Dios. Viene el día grande y espantoso de Jehová, donde Él derramará sus juicios, su ira sobre este mundo, cual nunca ha experimentado. La Biblia establece que los hombres buscarán la muerte ante el tormento, la desesperación, la angustia, la apretura, el dolor, pero dice, la muerte huirá de ellos. Por cuanto habrán aborrecido y rechazado al Mesías. El pueblo de Israel aún a la fecha está bajo la disciplina del Señor por haberlo rechazado. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Pero llegará el día en que volverán, romperá sus alianzas con las naciones y el remanente volverá su comunión, su alianza solo con el Mesías, que vendrá en forma visible y asentando sus pies, dice, en el monte de los olivos, para empezar el reino milenial. Solamente la llegada del Redentor, del Mesías para Israel, los sacará a flote, los sacará hacia la luz, saliendo de las tinieblas de la gran tribulación, saliendo de la apretura, saliendo del tormento, saliendo de la angustia, saliendo de la propia muerte. Y los que habrán muerto y que se salvaron por su fe en el Mesías, respondiendo al mensaje de salvación, determinándose en una etapa tan crítica, tan indescriptible para el ser humano. Solamente la llegada del Mesías será la salvación. Y estos que mueren en la gran tribulación por su fe en el Mesías, por no dejarse marcar el brazo y la frente, no recibir la marca de la bestia, dice que estos muertos resucitarán. Y esta es la primera resurrección, dice el libro de Apocalipsis. Mas los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hay mucha gente que dice, bueno, me muero, dice, ya no voy a ver todo lo que dice la Biblia. ¿Qué esperanzas? Tienen que resucitar. Si no resucitan al momento del arrebatamiento, es porque ya se habrá perdido toda esperanza. El que no está en el cielo ahorita de los muertos
Toda esperanza se acabó para ellos. Porque los que están en la presencia de Dios están esperando el momento del arrebatamiento de la iglesia, porque también ellos, los muertos, dice, en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol, seremos transformados y nadie será delantero, sino que todos iremos, dice, a recibir al Señor en los aires. Pero está hablando del arrebatamiento de la iglesia. No es nada fácil lo que le espera a este mundo. Jesús habló en cuanto a las señales de la aproximación de su venida. Él dijo que todo lo que estaba aconteciendo solamente eran principios de dolores. Lo más terrible, lo más candente será a partir de los 3 años y medio en adelante, cumpliéndose hasta los 7 años, la tortura de juicio sobre la humanidad bajo el poderío del diablo, del falso profeta y del anticristo, por cuanto aborrecieron al Señor. Hoy la gente se ríe. Se ríe de Dios, se ríe del evangelio. Pero ¿cuántos han muerto? Personas de todas las edades, de todas las clases, que se rieron del Señor, pero ¿dónde están ahora? Es que hay diferencia entre el que llega a conocer a Dios y el que no llega a conocer a Dios, el que no quiere llegar a conocer a Dios. Pero hay un pueblo en el mundo hay un pueblo, como dije, que son nuevas criaturas, porque el Espíritu Santo ministró hacia sus vidas los logros, los méritos gloriosos de la muerte de Jesús. El Espíritu ministró hacia sus vidas esa muerte, esa sangre, esa resurrección, esa esperanza. Y es un pueblo que en nada, ni en el pensamiento, aprueba la manera de vivir del mundo. Discierne entre la verdadera iglesia y la iglesia apóstata y la iglesia o la gente que se arroga llamarse iglesia, pero nunca han llegado ni siquiera a la frontera de ser iglesia del Señor. La salvación está vigente ahora. Desde que se instituyó el sacrificio de corderos en el jardín del Edén, ha habido una puerta de salvación para los hombres. Creer en la llegada del Redentor. Ahora el Redentor ha llegado. ¿Qué es lo que nada más pide Dios? Es creer en la obra en Jesucristo. ¿Cuál obra? Su obra de muerte, su obra en cuanto al derramamiento de su sangre, su obra poderosa para liberar a los seres humanos. No tiene que hacer ninguna cosa.
absolutamente nada, solamente permitirle al Espíritu Santo que lo capacite, creer en lo que Dios dice en su palabra. La salvación está vigente ahora en la actualidad a través de un pueblo que se esmera, que se esfuerza llevar el mensaje de salvación, que se reúne noche a noche en sus cultos. Dios tiene sus predicadores que son parte del remanente. No todos los predicadores van para el cielo, la mayoría va para el infierno. ¿Por qué? Porque predican y enseñan herejías. Porque engañan a la gente. Pero Dios tiene sus verdaderos. Dios no está luchando ni está compitiendo con las religiones, sencillamente sigue dando su palabra y es una cuestión muy voluntaria. El que dice, me voy a morir en la religión de mis padres, pues, ¿qué va a hacer Dios? Si esa es su determinación, sencillamente se va a condenar. Pero Dios no lo va a traer a la fuerza y decirle, aquí te quedas porque así quiero. No. Por eso, estimados televidentes, hay que responderle a Dios. Y cuando no hay una respuesta, absolutamente nada en el corazón, hay que clamarle a Él para que Él pueda crear una respuesta de fe según el oír su palabra. Habrá salvación, dice, entre el remanente, el cual habrá llamado. Mucha gente dice, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la salvación? Y ya probaron, ya rondaron todas las congregaciones. Ya le echaron mucho aceite, ya cayó muchas veces al suelo, ya le dieron muchas profecías y no hay manera que se componga. Porque los hombres no van a convertir a la manera de la religión y de las sectas. Dios tiene su propia manera que aunque lo imite el diablo a través de la religión, jamás logrará resultados positivos. Es que el método de Dios tiene que ser a través de la palabra genuina, a través del Santo Espíritu, convenciendo a los hombres de pecado, de juicio y de justicia, encaminándolos al pie del sacrificio de Cristo. Solo en medio del remanente hay salvación. Porque el remanente tiene el sello del Espíritu Santo, que es exclusiva propiedad de Dios. Está la evidencia del rociamiento de la sangre, que son personas redimidas. Y son ellos los que son utilizados para la evangelización, utilizados para orar por las personas, orar por los endemoniados, orar por los religiosos, para que dejen su religión y vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios está ahí donde está usted.
Dios quiere salvarlo hoy. Dios quiere restaurarlo hoy. El tiempo de Dios es el hoy, el pronto, el ahora, el luego, el date prisa. No lo postergue, estimado televidente inconverso, estimado televidente que ha caído. Pero a Dios gracias porque hay esperanza. Hay oportunidad de perdón porque está vigente la gracia, está vigente la misericordia de Dios para salvar a los hombres. Venga a Él, reconózcalo, acéptelo, recíbalo. Él quiere cambiar su vida. Él quiere que sea parte del remanente. Él quiere que sea parte de su iglesia. Usted dirá, ¿cómo se llama la iglesia, hermano? La iglesia del Señor, de gente arrepentida. De gente que cada día se aparta del mundo, que cada día aborrece el pecado, que cada día renuncia a lo que tenga que ver con el diablo. Solo Jesús de Nazaret puede salvarlo y ha podido salvarlo a usted y nos pudo salvar a nosotros. Ninguna práctica de algún sistema y algún método, ni la profesión de alguna religión nos salvó a nosotros. Solamente la mano salvadora de Jesús de Nazaret pudo con nosotros. Y Él puede con usted. No importa cuál sea su situación. Usted va al culto y después de cada culto tiene mayores conflictos, mayores angustias, mayores apreturas y no ve un cambio. ¿Por qué? Porque usted busca la religión, busca una secta. Tal vez ha pasado muchas veces al altar y lo ha hecho con lágrimas y con sinceridad. Pero busque al Señor. Al Señor de la Biblia. Al Cristo que murió en el monte del Calvario, al crucificado o al que fue crucificado por usted y por mí. Dígale que le extienda su mano. Dígale al Santo Espíritu que le ministre todo el contenido de la redención en Cristo Jesús y usted tendrá la experiencia que es ser salvo. No es que es haber cambiado una religión, no. ¿Qué es ser salvo? Vamos a orar por los que deseen aceptar, los que deseen reconciliar. Vamos a orar por las peticiones. Sé que mucha gente tiene peticiones. No hay que perder la esperanza. Dios ha oído la oración, pero seguiremos insistiendo, seguiremos esperando, no para presionar a Dios, sino que para esperar su respuesta en el momento adecuado según su soberana voluntad. Acerquémonos pues con toda confianza al trono de la gracia. Usted sabe en buena parte cuáles son sus conflictos, sus problemas, su inseguridad de salvación, cualquier cosa que tenga. En Cristo está la respuesta.
No decimos nuestro grupo, no decimos nuestro nombre, no, en Cristo está la respuesta. Padre, gracias te damos en esta hora. Tu palabra dice que tú eres la esperanza del remanente en Israel. Y lo has sido siempre. Y eres la esperanza de la iglesia. Señor, si hay alguno que te está aceptando o reconciliando, pon tu mano. Recíbelo. Sálvalo. Al que te está aceptando, apunta su nombre en el libro de la vida. Sea ministrado por tu espíritu los méritos gloriosos de la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. El hermano o la hermana que ora por sus conflictos, por la enfermedad, por sus enfermos, por su angustia, por su tristeza, su tribulación, por las malas noticias, cualquiera que sea la situación, eres tú la esperanza para tu pueblo. Responde a la oración, ayuda a tus siervos que tienes en todo el mundo, que se esfuerzan en medio de la lucha, de la prueba, de la tribulación, de la calumnia, de la oposición. Allí están tus siervos siempre adelante, porque tú eres el quien impulsa a un pueblo que ha creído en ti. Y seguimos orando que mucha gente pueda llegar a creer en ti como el Salvador único y verdadero de sus vidas, único sanador de los enfermos, único libertador de los endemoniados, la única verdad en todo el universo, el único medio de salvación, el único intermediario. Gracias, Cristo, por haber muerto en nuestro lugar y por habernos salvado con esa muerte. Tu palabra quede grabada en cada corazón y lleve los resultados como tú sabes hacerlo para la gloria de tu nombre. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, estimados televidentes.